Muy buenas noches. Estamos en la iglesia de San Antón, en otro encuentro de los miércoles de San Antón, encuentros culturales, sociales, religiosos, al amparo de Mensajeros de la Paz y del Padre Ángel. Hoy es una jornada especial. ¿Sabéis por qué? Por una única razón, esta. Arnold Hauser es el autor de una monumental obra, Historia Social de la Literatura y el Arte, que recomiendo a todos. En ella cuenta cómo debió ser el momento mágico en el que un hombre, con la mano extendida sobre una pared, siluetea sus dedos con un tizón y de cómo, al separar la mano de la pared, una parte de él mismo se ha quedado impresa. Debió ser efectivamente un momento mágico. El sonido tiene los mismos resortes de evocación. Los sonidos se dan en la naturaleza de forma natural. En realidad son lo mismo que el lenguaje, que no es sino un sonido más. ¿Os imagináis el efecto en hombres primitivos de dos sonidos armónicos simultáneos? Se crea en forma inesperada un nuevo sonido, diferente, armónicamente estético y mágico. No es casualidad que en todos los tiempos de los que hay registros históricos haya habido música más o menos elaborada, exclusivamente de percusión o tonal, con fines espirituales para invocar a dioses o por el puro deleite de escucharlo. En el siglo XXI, en el mundo entero, posiblemente no exista otro fenómeno tan extendido como el musical, más incluso que el deportivo o el político. Una maraña extraordinaria de todo tipo de músicas se han quedado entre nosotros: folclórica, rock and roll, popular, religiosa, experimental, clásica, electrónica, 24 horas al día, en el trabajo, en el coche, en casa, en la radio, en las iglesias, desde la cuna hasta la tumba. Vivimos realmente tiempos musicales. Bien es cierto que hoy se oye más música que la que se escucha, pero de una forma u otra todos vivimos en música. Gabriel García Márquez, en su autobiografía Vivir para contarlo, dice que le costó años entender que todas las músicas son válidas y todas tienen cabida en el corazón, pero no todas las músicas son iguales. Las hay que venden millones de discos y se interpretan con 3 acordes de guitarra, y otras que, al contrario, exigen años de estudios y una interpretación solo posible para unos cuantos pocos virtuosos. Hablamos esta noche de la llamada música clásica o oculta, sin que nos gusten ninguna de estas dos denominaciones, que, al contrario de lo que muchos creen, tienen raíces profundamente populares y sencillas, pero que su alta exigencia requieren una educación previa y unos conocimientos mínimos. Hoy hablamos de música clásica y lo hacemos con un músico clásico. Tenemos a Igor Brim. Igor es nuestro invitado de hoy. Ha hecho de la música su vida. No forma parte la música de su vida. La música es su vida. Nació en México, pianista y compositor, estudió en el Conservatorio de México, realizó estudios de posgrado en la tradición pianística de Manuel Ponce, su maestro y su referencia. Como docente ha impartido clases en la Escuela Libre de México, en la Escuela Superior de Composición, la Thomas Edison School of Science of Arts de San Diego, en California, y actualmente preside la Asociación Hispanoamericana de Música de Concierto, con sede en Alcalá de Henares. Y hoy
tenemos la inmensa suerte de tenerlo aquí con nosotros y vamos a charlar simple y llanamente de música. Muy bien. Un apunte. Hablando de Manuel María Ponce Cuéllar, esto que toqué como introducción, acompañando un poco tus palabras, es de este gran compositor mexicano, que está un poco en la frontera, ya llegaremos a ese tema, entre el romanticismo y el impresionismo mexicano. Perfecto. Vamos a empezar por el principio, que es como se empiezan correctamente las cosas. Primero quiero que Igor nos hable sobre las características físicas del sonido. ¿Qué es el sonido? ¿Cómo se emite? ¿Cómo vuela por el aire? ¿Y cómo se percibe? ¿Cómo lo percibimos nosotros? Bueno, básicamente el sonido se conforma de la presión del aire con un emisor sonoro, en el caso de la voz humana, de las cuerdas vocales o de algún instrumento percutivo al golpearlo. Ya hablaremos de lo que son los instrumentos y los diferentes sistemas que tienen para producir el sonido, ¿no? Entonces, lo que es el sonido en sí es la compresión de ese aire que llega al oído humano en una serie de ondas, que sería, digamos, el número de ondas, la frecuencia del sonido, que va a determinar si ese sonido es más alto o más bajo. Esa es la parte, digamos, teórica de lo que es el sonido. Al referirme a alto, no estoy hablando de volumen. Cuidado, porque la gente confunde altura con intensidad. Y tenemos dos conceptos de sonido. Uno que es, una parte del sonido es la altura, que sería la afinación, es decir, las notas más agudas, y otra parte que serían las notas más graves, ¿vale? Al hablar de altura en música hablamos de eso. No hablamos nunca de intensidad, de volumen. Luego está el volumen, que es la fuerza, digamos, la amplitud de esas ondas, que pueden ser más suaves o más fuertes. Por ejemplo, en la polonesa heroica de Chopin, ¿no? Entonces, ¿el sonido qué es? Llanamente es la compresión de esas ondas de aire que las percibimos a través del oído. Y puede tener esas características que son altura, que es la afinación, intensidad y duración, es decir, cuánto tiempo dura ese sonido. Por ejemplo, un sonido largo, un sonido corto, intensidad, altura. Y a partir de ahí, cuando el ser humano va descubriendo esto, va descubriendo que a partir de ahí puede establecer una comunicación en las sociedades primitivas, se genera, digamos, lo que es el concepto como tal de la música, que primeramente se hacía con instrumentos percutivos y con la propia voz humana. Es decir, que los sonidos que se encuentran naturalmente en la naturaleza se convierten, gracias a la intervención humana, en un elemento de comunicación. Efectivamente. Sonidos y silencios. Bueno, es que ahí ya entramos en otro elemento distinto, ¿no? Porque una cosa es el concepto del sonido como tal y otra cosa ya sería hablar del concepto de música como tal. Es decir, la música se genera a partir de jugar con el sonido y con los silencios del sonido, que es lo que nos permite determinar un elemento fundamental en la música, que es el ritmo. Es decir, si no se jugara entre espacios de sonidos con espacios de silencios, no tendríamos el concepto de lo que es la rítmica musical. Te pongo un ejemplo. Adelante. Es decir, un ritmo. Entre un sonido y otro hay un silencio. Y esto se puede hacer de una manera muy sencilla. Por ejemplo, un tiempo de vals. O un tiempo binario. Pero estamos jugando siempre con un punto de sonido y una serie de silencios. Y lo puedes hacer tan complejo como quieras. Es ir jugando con esos sonidos y esos silencios.
y entonces vas conformando lo que es una secuencia rítmica. Por lo tanto, el silencio es fundamental en la música. En la música, en un principio, tuvo una finalidad concreta: concitar a los dioses, pedir lluvia, crear sugestiones para ceremonias comunes. ¿En qué momento la música se separa ligeramente, sin abandonar esta primera intencionalidad, para convertirse en simplemente un instrumento para sugerir estados de ánimo? Bueno, esto principalmente en la Grecia antigua, pero hay que tomar en cuenta un factor muy importante. La música griega, que es, digamos, la que actualmente marca todas las pautas de la música occidental, está muy influenciada por la música oriental. Aquí hay una serie de estudios en la que se ha llegado a la conclusión de que los primeros experimentos para, digamos, temperamentar la música, es decir, definir una afinación sonora, porque todo esto es una evolución tremendamente larga en el tiempo, hasta llegar a la música moderna, que está conformada por las 12 notas que conocemos actualmente. Antes de llegar a eso hubo muchos experimentos para intentar, digamos, poner una afinación determinada a unos intervalos determinados, y principalmente se dio en las culturas orientales muy próximas a la griega, que utilizaban una escala pentatónica, que sería básicamente esto. Que tiene la peculiaridad de que toques lo que toques, suena bien. Siempre y cuando juegues un poco con las métricas rítmicas, con los silencios y tal, pero no hay un choque armónico, como sí lo puede haber en la digamos, estructura musical contemporánea. Entonces, es ahí, en esos primeros, digamos, manifestaciones de la música griega antigua, donde se empieza a ver que se pueden transmitir ya no solo actos en un sentido de comunicación con la naturaleza, sino ya de una comunicación más emocional, más conceptual, es decir, ya hablando más de conceptos abstractos, ya no solo relacionados con fenómenos naturales, que en un principio era lo que intentaban reflejar o emular con los instrumentos más primitivos y con las primeras manifestaciones musicales. Sin embargo, lo que entendemos por música clásica es un fenómeno relativamente tardío. Si lo comparamos con la escultura o con la pintura, empieza prácticamente en el siglo XIV-XV, cuando has dicho que tiene una larga tradición la música. Sin embargo, la culta, la música clásica, ha llegado en el siglo XV, y en el siglo XX prácticamente, iba a decir que ha muerto, no, por Dios, pero cada vez tiende a conceptos menos entendidos por la masa popular. En ese sentido, la música clásica no es ni mucho menos una de larga tradición, sino ha sido en alguna medida efímera. Sí, en eso te doy toda la razón. O sea, en ese sentido sí es verdad que la evolución ha llegado a una cúspide, sobre todo, digamos, en el tema del tratamiento musical como tal, armónico, con el barroco. Pero aquí ya estaríamos adelantando muchas cosas que pasan antes de todo esto. Es decir, los primeros acercamientos a la parte conceptual de la música que se dan con la música griega, donde se conforman los modos tonales, de los que parte nuestra escala contemporánea, hasta la música del medievo. Hay una evolución en el sentido de que se consigue ya el estandarizar la escala musical, y bueno, fue Pitágoras propiamente el que ya determinó los 12 tonos de la escala contemporánea a base de unas fórmulas matemáticas, trabajando con un instrumento que se llama monocordio, el cual dividía en partes iguales las secciones del monocordio, y se fue descubriendo que producía sonidos que eran muy placenteros a la escucha. Entonces, a partir de ahí y hasta, digamos, el medievo, hay una evolución en cuanto a lo que es propiamente la estandarización, digamos, de la escala musical. Hay unos modos griegos, el modo dórico, lidio, mixolidio, que están contenidos dentro
de nuestra escala musical contemporánea. Es decir, son los mismos sonidos, pero partiendo de un punto distinto. Dórico, mixolidio, frigio, ahora mismo no los recuerdo todos, pero cada uno parte de la misma escala mayor, en este caso, por ejemplo, de la escala de do mayor, pero de un punto distinto, y entonces se convierte en un modo griego. ¿Y cómo se conserva y sabes tanto de la música griega si no había notación musical entonces? Ahí hay una cuestión muy interesante. Bueno, a partir de muchos descubrimientos arqueológicos, de estudios que han hecho, comentaba el otro día en una conversación que tuvimos tú y yo respecto al trabajo que ha hecho Gregorio Paniagua, que es un musicólogo español muy importante en este sentido, porque ha descubierto, en función de muchos descubrimientos arqueológicos y de muchos instrumentos y estudios antropológicos, ya no solo arqueológicos, sino del comportamiento de las sociedades griegas antiguas, y han determinado, sin que sea fiel a la realidad, porque es imposible, o sea, no hay ningún soporte físico que nos diga este instrumento se tocaba así. Pero sí que es verdad que en función de todos los estudios que se han hecho y que ha hecho Gregorio Paniagua, se ha, digamos, determinado un poco el cómo se utilizaban esos instrumentos. O cómo se podrían. O cómo podría ser que se utilizaran. Entonces es una aproximación bastante interesante. Y bueno, pues a partir de ahí, lo que hablamos, hasta la época medieval hay esa evolución, ¿no? Hasta el tema de las neumas, que ya estaríamos entrando un poco en lo que es el canto gregoriano, que ya fue los primeros, digamos, apuntes de una música escrita, que son los antepasados, digamos, de la notación musical contemporánea. Bueno, ¿y de dónde viene el do, re, mi, fa, sol, la, si? Bueno, eso viene del himno a San Juan, de Guido d'Arezzo. Hay un himno antiguo que se recitaba en unas celebraciones específicas y que dice ut quem laxis resonare fibris mira gestorum famolitorum solve polutui labirreatum sancti Johannes, que lo has escuchado alguna vez. Si quieres ahora vemos la traducción, que no me la sé. Sí, yo la tengo. Que la tendrás tú por ahí. ¿Sí? Bueno, pues Guido d'Arezzo lo que buscaba en ese entonces era el estandarizar, digamos, una afinación universal. Actualmente hablamos de que hay una afinación universal en el La 440. No sé si ha sido cuando vas a ver a una orquesta sinfónica, sale normalmente el del piano y si no el primer violín y tocan esta nota. Y a partir de ahí se afina toda la orquesta. Que es el La 440. 440 kilohercios por segundo. Es la vibración que tiene esa nota. Entonces, Guido d'Arezzo lo que intenta es estandarizar la afinación, que no se consiguió incluso hasta hace bien poco, porque todavía a principios del 20, del 1915 y 1920, en distintos países había distintas afinaciones. Y hasta hace no muy poco, entre Europa y América había distinta afinación. No había un consenso entre la afinación universal, que hoy por hoy sí que la hay. O sea, el La 440 es para aquí, para China, para Japón y para todo el mundo. Entonces, él lo que busca es el estandarizar, digamos, la afinación y la distribución de la escala y conformar un sistema de escritura en el que todo se pudiera entender, porque es que las neumas eran muy relativas, o sea, eran símbolos que te decían que un sonido estaba más alto que otro. Pero no podías interpretarlas si no conocías de antemano la pieza. ¿No? Si no sabías tú un poco cómo iba, era muy difícil entender, porque claro, te decía, aquí hay una nota y luego otra va un poco más alto. Pero un poco más alto en relación a qué. O sea, no tenías que haber conocido la obra un poco antes para poder interpretar esas neumas. Entonces, Guido d'Arezzo lo que crea a partir del himno San Juan, ut quem laxis resonare fibris mira gestorum famolitorum solve polluti la virreatum sancti Johannes, que es el sí. Únicamente han quedado el sa, que se convirtió en sí, y el ut por el do, pero en francés sí sigue siendo ut. Sí, sí. Ut. O sea, ut, re, mi, fa, sol, la, si. Bueno, supongo yo que la unificación
de escritura sirvió para algo fundamental, que era la recíproca influencia de un autor a otro. De repente una partitura contenía toda la información para que cualquier instrumentista, cantante, orquesta pudiera interpretar esa obra, sabiendo exactamente qué sonidos tenía que ejecutar, y ya no solo en altura, porque aquí está el otro gran adelanto que hace Guido d'Arezzo, que no solo es el nombre de las notas, que por cierto en anglosajón son las letras del abecedario, que ahora hablaremos un poco de ese tema, aunque también las conocen por el nombre latino, que es el de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿vale? Ya no solo es el tema del nombre de las notas, la altura de las notas dentro del pentagrama, que penta quiere decir 5 líneas, de las 5 líneas, pero había entonces más, había heptagramas, decagramas, undecagramas. Actualmente es pentagrama, y cuando te falta espacio, porque a veces tienes que escribir notas que no entran dentro del rango del pentagrama, y las claves, que también hablaremos de eso, porque hay la clave de sol, la de fa y la de do. Con 2 líneas supletorias, una abajo y otra arriba, ¿se consiguen 2 octavas? Sí, más o menos. Más o menos. Pero se pueden usar líneas supletorias, claro, las que te hagan falta. Y luego ya hay indicaciones de a la octava, que quiere decir que una parte que ya no te entra porque no sea práctico leerla con tantas líneas supletorias, pues la escribes con la indicación de a la octava, que es decir, que esa se toca o a la octava arriba o a la octava abajo, que ahora veremos también qué son las octavas, porque, ojo, aquí hay mucho material. Vamos a poner. Sencillo. Esta sería la octava central, la, digamos, parte la central del piano. La central es la que pilla a la altura del ombligo. Es la que pilla más o menos a la altura del ombligo del piano, donde yo, como siempre le explico a la gente, donde está la marca, donde pone Yamaha, Bosendorfer, Steinway, ahí debajo está la octava central, que es esta. Que es donde está el La 440, que es a partir de ahí se afina la orquesta. Yo me dedico, además del tema de tocar, a afinar y restaurar pianos. Y la primera nota que afinas en un piano es el La 440. Luego ya viene toda la serie de afinaciones respecto a esa octava central, que es la más importante. Entonces tienes la octava central, a la octava son los mismos sonidos, pero al doble de frecuencia que los de la octava central. Y a la octava baja, igual, son los mismos sonidos. El do es do, independientemente de la altura que tenga, que sea el do central, do a la octava alta, do 2 octavas alta, do 3 octavas más alta y do 4 octavas más alta. Sigue siendo do. Entonces, aquí, ¿qué consiguió Guido d'Arezzo con esto que hablábamos? Volviendo un poquito al tema de la nomenclatura musical. Ya no solo el definir qué notas son las que están escritas y que se corresponden con los sonidos del piano, por ejemplo, o de los instrumentos de la época, o de lo que tenían que cantar los cantantes, que principalmente la música entonces, más que instrumental, era vocal. Aunque ya había instrumentos, influencia eclesial, quizá. Sí, fundamentalmente. Además de definir, digamos, esa altura, define otros conceptos que son muy importantes. Es decir, no solo tienes que saber a qué altura se toca la nota, también tienes que saber cuánto dura esa nota, en qué tiempo entra esa nota. Entonces, digamos que ahí, en ese trabajo que hace Guido d'Arezzo, se trabaja también sobre los pulsos de la música. Es decir, aquí, para que se entienda esto, la música tiene un pulso como nosotros tenemos un pulso cardíaco. Es decir, tú te tocas las venas y notas tu propio pulso. Un reloj tendría un pulso de 60 por minuto, es decir, que el segundero va marcando un segundo, son 60 segundos por minuto, es un pulso de 60 por minuto. A partir de ahí se determinan los pulsos musicales. Es decir, una pieza que ponga andante... ¿Lento? Andante es andando, es decir, no es precisamente lento, es un andar. Luego andante con moto, que es un poco más a prisa, andante gracioso, andante
Jocoso. Largo es lento, lento es lento, allegretto es alegre, que es más bien rápido, allegro, presto, que se usa mucho terminología italiana para esto. Es decir, por ejemplo, un andante, que es un tiempo no lento, pero no rápido. O sea, está ahí en un movimiento más o menos natural, entre comillas, ¿no? Pues andaría sobre los 60, 80, 100 a lo mejor, un andante con moto. Pulsos por minuto, que en inglés lo dicen muy bien, el bytes per minute, BPM, pulsos por minuto. ¿Por qué no pones ejemplos? Ejemplo. Andante. Andante, vamos a poner un andante. Ah, mira, hablando de... Eso sería andante. Ahora, un presto o presto, que es muy rápido, y algo lento. El tiempo es más largo. Y bueno, ahí puedes jugar con una serie de matices dentro de cada rango. También depende mucho la interpretación de cada instrumentista, ¿no? Que entienda lo que es un andante o lo que es un presto. O hablábamos hace un rato, que me parecía muy acertado lo que comentábamos de Glenn Gould, precisamente sobre la sonata Variaciones las Variaciones de Mozart. Ah, sí, del andante que has del andante, interpretado. exacto. De la famosa sonata que termina precisamente con la marcha él lo hacía en largo. Con el tiempo mucho más largo, por eso es largo, lento, largo. Pesante a veces se usa también cuando tiene que ser algo muy emocionalmente muy dramático, muy pesante. Vamos a ver, que quede claro. El do es siempre do, pero un do muy grave sugiere cosas completamente diferentes que un do muy agudo, según el contexto que quiera imponer el compositor en su composición. Efectivamente, por ejemplo, un do normal, un do grave. Es como seriedad, ¿no? Más marcial. Sí, de hecho, una marcha normalmente lleva bajos muy, muy graves para darle ese sentido de pesantez marcial, ¿no? Entonces, normalmente las marchas se asocian mucho con temas militares. Llegamos al periodo del Renacimiento, hemos dejado la oscura Edad Media y de repente se crea una música, ya hay una música eclesiástica. Se crea una estructura musical. Una estructura musical. Que es lo que hablábamos de Guido d'Arezzo. Y se diversifica, de repente hay música cortesana, música de amor, música seria, música de funeral, misas mayores, menores, etcétera, etcétera. Pero siempre de un nivel excepcionalmente alto, que exigía no solamente muchos conocimientos para componer, y muchos conocimientos y técnicas para interpretar. Efectivamente. Bueno, aquí ya pegamos un salto, es decir, estamos en la concepción, estandarización de la nomenclatura musical, que no solo lleva el aspecto del nombre de las notas, las alturas, hablamos que manejan los tiempos, que era lo que hablábamos de los pulsos por minuto, y a partir de ahí hay un desarrollo extraordinario que yo creo, desde mi humilde punto de vista, que en esto puede diferir cualquier persona respecto a mi criterio, porque no soy para nada absolutista, pero desde mi punto de vista pasamos, digamos, de la música medieval, del canto gregoriano, que era monofónico. Esto es muy importante, esto que voy a decir es muy importante, es decir, la monofonía es esto, es decir, un tema, por ejemplo, que es solo una línea melódica. ¿Cómo se interpretaba el canto gregoriano? Era una sola línea melódica. No había acompañamiento, no había otras voces, no había armonía.
aquí ya estoy usando armonía. Entonces, al principio, digamos, al final de la música medieval y principio de lo que ya vendría a ser la música polifónica del barroco, se empieza a trabajar el tema de la armonía, es decir, ya no solo una voz, sino dos. Una voz que habla, una voz que contesta, y ahí hay un desarrollo extraordinario. Desde mi punto de vista, vuelvo a hacer hincapié en esto, porque aquí se puede diferir si fue más productivo el periodo romántico, el romántico tardío, el modernismo de Rajmáninov a nivel ejecución, que son obras muy difíciles de interpretar en el piano, pero desde mi punto de vista, musicalmente hablando, la mayor, digamos, aportación o complejidad o el mayor trabajo artesanal, artístico, y me refiero a artesanal porque ahí hay un desarrollo extraordinario tanto de instrumentos como de orquestas, las primeras orquestas que se empiezan a conformar con los primeros violines, los laúdes, todo este tipo de instrumentos. No me viene ahora la viola da gamba, que era muy utilizada en el barroco, no me venía el nombre, la viola da gamba. Con todos estos instrumentos se crean las primeras orquestas y es donde realmente se hace, para mí, el trabajo más extraordinario que se ha hecho en todo lo que es la música occidental, es decir, la polifonía y el contrapunto. Esa música, ligada principalmente a temas religiosos, muy ligada a la religión cristiana católica, pues busca precisamente esa comunión de las artes con la religión. Pero el trabajo es como el de las catedrales. Es decir, cuando uno va a Burgos y ves aquel monumento y ves todo el trabajo que hay de artesanía y arte, porque la artesanía es un poco funcional, es decir, es un arte que sirve para algo y el arte es arte por sí mismo. Entonces tú entras a la Catedral de Burgos y ves eso y ves que hay una serie de trabajo extraordinario. Pues pasa eso mismo a nivel musical, es decir, pasamos de la música medieval, que era principalmente monofónica, acaso había música popular con unos acompañamientos muy simples, con rítmicas muy simples, instrumentos de percusión muy simples, a un desarrollo extraordinario que es la música polifónica y el contrapunto, que para mi gusto es la máxima expresión musical que se ha generado en lo largo de la historia de la música. Hablábamos antes de la larguísima tradición musical desde la revolución cognitiva en Grecia, pero sin embargo la culminación de ese arte musical llega rapidísimo, con hombres, claro, claves en la historia como Juan Sebastián Bach, Georg Friedrich Händel, pero Bach fundamentalmente. Bach es, digamos que se corresponde al último periodo del barroco. Luego tenemos un poco anterior que es muy escuchado y que fue uno de los padres también de esas primeras orquestas, que es Antonio Vivaldi, está Corelli, está, bueno, Giuliani, Scarlatti, hay Palestrina, que es extraordinario. Tomás de Vitoria, y tenemos nuestro español también, el autor del fandango, el padre Antonio Soler. Antonio Soler. Que además ese fandango es extraordinario, que tocaría algo, pero la verdad que no me atrevo, porque hace tiempo que lo estudié, además tengo por ahí una grabación que ya te dejaré, que es extraordinario. El coger, por ejemplo, esos temas populares, porque de hecho el fandango es un género musical menor que trajeron los que volvían de las Américas. El folclore de retorno. De retorno, que se había generado ahí entre la fusión de los esclavos africanos con los españoles, con los autóctonos de ahí, luego lo traen de retorno y tal, y lo coge el padre Soler y hace ese extraordinario fandango que no es el único, están los de Scarlatti también, y hay de otros compositores fandangos muy importantes, ¿no? Pero bueno. Oye, yo creo que un ejemplo de Juan Sebastián Bach. Sí, mira, te voy a tocar una cosa que me gusta mucho,
aunque sea un poquito solo, ¿sabes? Que es una cantata, la cantata de la caza. Y profana, entonces. Es profana, sí, pero es bellísima. Vamos ahí. Un fragmento, porque es muy larga. Con la caza nos vamos del barroco y aterrizamos en una playa inmensa que se llama clasicismo, con tres figuras por encima de todas, que son Joseph Haydn, un tal Wolfgang Amadeus Mozart, y un chico joven que se llama Ludwig van Beethoven. Que mucha gente aquí se confunde, y confunde mucho a Beethoven con romántico, pero porque precisamente está ahí en la frontera, por eso has hecho bien en puntualizar lo del chico joven, además muy admirador de Mozart. Y los tres dejaron escritos los fundamentos de lo que sería la orquesta en los 200 años siguientes. Sí, sí, que luego ya hablaremos del que la terminó de construir. Bueno, el clasicismo musical, ligado al neoclasicismo del arte, es decir, de la escultura y de la pintura. Aquí ya cambiamos de parámetros, es decir, si la música del barroco era todo polifonía, 300 voces sonando a la vez, que es como cuando ves los retablos de las iglesias saturados de ornamentaciones, pasamos a líneas más simples, líneas, vamos a verlo desde el punto de vista arquitectónico, pues como retomando esos orígenes del clasicismo griego. Por eso en arquitectura y en arte es neoclasicismo, y en música el clasicismo correspondiente a ese periodo, es decir, con líneas más finas. Hemos estado dando el ejemplo, ¿no?, del... con una melodía muy definida. O sea, es un dibujo de lápiz sobre papel blanco. Luego, cuando se trabaja, digamos, con orquestas, vamos a ponerle colores con los instrumentos, es decir, pero son figuras muy claras. O sea, es decir, muy sencillas dentro de que tienen su complejidad, de que tienen su parte técnica compleja, digamos, pero a nivel escucha son melodías muy definidas. Caso contrario el barroco, que era una melodía con otra melodía, con otra melodía, y que podías de una misma obra escucharla 20 veces y escuchar una cosa distinta en cada una. En el clasicismo ya es todo más compacto en ese sentido. Haydn enseñó a Mozart, Mozart enseñó a Beethoven y Beethoven enseñó a todos los que llegaron por detrás. Pero
la sinfonía, la sonata de piano, los cuartetos de cuerda quedaron fijados para siempre con estos tres autores. En el periodo clásico, efectivamente, fue cuando ya las formas sonata, que normalmente se conforman de tres movimientos, generalmente un andante, un movimiento más lento y un movimiento más rápido al final, generalmente con esas características, aunque ya posteriormente, en periodos posteriores, ya no era tanto así, incluso sonatas de 2 y de un movimiento que hay por ahí, ya contemporáneas. Pero quiero decir que sí, lo que es la estructura de la sonata, de los conciertos como tal, porque hay que entender que los conciertos en la época de Bach eran otra cosa distinta. O sea, el concepto concierto era otra cosa distinta. Ya el concepto concierto como tal, como lo conocemos actualmente, de 3 movimientos, principalmente se desarrolla en el periodo clásico, que es donde se conforman todas estas estructuras musicales. Beethoven además aportó algo más. Hasta Beethoven los músicos eran gente pagada, dependientes de los poderes fácticos. Príncipes, obispos, etcétera, etcétera. Beethoven se convierte en, es curioso, en un ¿cómo se llaman ahora los independientes? No, en un autónomo. Autónomo. Se convierte en un empresario musical. Fue, digamos, el primero que ya no dependía tanto de mecenas y patronatos y cosas de este tipo, y ya realmente, pues, ganaba o comerciaba, digamos, un poco con su música, desde el buen sentido de la palabra, porque es que parece que ahora cuando hablas de comercio y arte y tal, hay gente que pone el grito en el cielo como que es que el arte... Vamos a ver, en esa época pues se tenía que vivir como actualmente se tiene que vivir, y pues tú si vas a tocar un concierto tendrás que cobrar por tu trabajo, y ese concepto lo entendió muy bien Beethoven. De hecho, que ahora mismo no recuerdo el nombre, me gustaría rescatarlo, a ver si puedo mirarlo ahora en un momento, de su editor, porque la relación que tuvo con el editor fue muy importante, ya no respecto a Beethoven solamente, sino de cara a la relación que tuvieron los siguientes compositores con sus propios editores. Vamos a tomar en cuenta una cuestión. En aquella época tú no podías ir a Spotify y poner Beethoven y escuchar la música, ni podías ir a YouTube y buscar Chopin, y bueno, Chopin ya es más moderno, pero vamos a poner Haydn y escuchar la música de Haydn, o la tocabas tú en el instrumento que tenías en tu casa, o no había otra manera de escucharla, o yendo a un concierto. Es decir, no había esa facilidad de acceso que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacían en aquella época? Beethoven pues producía música y vendían esas partituras a nivel particular para que la gente en su casa pudiera escuchar la obra en este caso de Beethoven. Ya no solo el decir voy a un concierto, sino que lo puedo tener yo en mi propia casa, que es como el concepto ahora mismo, o que tuvimos hasta hace poco, de poder ir a comprar un CD, que ahora ya eso ya tampoco, porque ahora ya es todo en streaming, claro, pero es ese concepto de tú quieres tener esa música en tu casa, pues tienes que comprar la partitura. Bien, y es cierto que los autores libres, autónomos, tenían la libertad de creación, pero seguían dependiendo de los encargos. Sí, bueno, pero claro, porque bueno, vamos a ver, en la época del barroco y de la primera etapa, digamos, del clásico, los reyes y sobre todo la iglesia, muy importante, eran los principales clientes de los compositores, o sea, clientes, en este caso, de la gente que trabajaba como autónoma, en el caso de Beethoven, o que dependían directamente de una corona o de un obispado, y eran los que encargaban las obras. El Requiem de Mozart, que no lo terminó él, lo terminó un alumno de él, es una obra por encargo, y es una obra extraordinaria, o sea que no tenemos que demeritar el hecho de que se trabajara por encargo. Las variaciones Goldberg de Bach son una obra por encargo. No debemos demeritar el hecho de que sea una obra por encargo, que haya un contenido económico intrínseco en la obra para la calidad de la obra. Se ha hecho justicia. El conde Razumovsky
encargó a Beethoven unos cuartetos. Hoy nadie sabe quién es Rasubowski, sino solamente porque era el nombre que se ha dado a los 3 cuartetos. Un poco como lo de las variaciones de Goldberg, que todo el mundo sabe quién es, pero no sabe la historia que hay detrás de las variaciones Goldberg. Se nos va el tiempo. Sí. Llevamos 45 minutos. Llegamos al romanticismo. Schubert, Schumann, un movimiento realmente extraordinario. Rompedor. Chopin. Rompedor. Aquí rompen todos los esquemas de las líneas bien dibujadas en el papel sobre blanco y ya se empiezan a utilizar tizas y óleos y hablando musicalmente. Es decir, ya no es todo tan claro en cuanto a lo que estás viendo, ya no es una línea tan definida, pero lo que buscan es esa libertad expresiva. Es decir, el trabajar ya concretamente con las emociones, porque la música en general es emoción, porque la música en general, aquí es muy difícil hablar de estos conceptos, la música es abstracta por excelencia, o sea, no quiere decir nada y lo quiere decir todo. Es un lenguaje que seas japonés o seas chileno o seas canadiense o seas de donde seas, de Burgos o de Santander o de Cataluña, vas a entenderlo. Es un lenguaje universal, pero es totalmente abstracto. O sea, no dice nada y lo dice todo. Entonces, ¿qué es lo que buscan los románticos? Pues precisamente se dan cuenta de que la música tiene esa virtud de exaltar las emociones y empiezan a trabajar pues más orientados en el tema emocional que en el tema anteriormente, sobre todo religioso, y bueno, enfocado más en el tema de las cortes y todo este rollo, sino ya más en el individuo. Y esa sentimentalidad desemboca en el siguiente periodo, y cada vez nos atropellamos más porque son rapidísimos los nacionalismos. Sí. Sibelius, el grupo de los ruso, la música, Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff, Borodin. Todos estos. Y bueno, ahí ya entraríamos también un poco en Falla, por ejemplo, que es español, que está un poco entre la frontera del nacionalismo y el impresionismo y el romanticismo, porque ya las tendencias como que se sobreponen, sobre todo a finales del 19, principios del 20, que es más o menos donde estamos ubicando este periodo. Romanticismo sería inentendible sin dos, además de lo que hablábamos de Schumann y toda esa colección de compositores, pero los más trascendentes son Chopin y Liszt. ¿Quieres te toque un poquito de Chopin? Adelante. Un vals. Poquito. Bueno, como hay que ir deprisa por imperativos de hora, del tiempo, llegamos a una verdadera explosión. Porque a todo esto, la evolución artística va acompañada fielmente con la evolución del resto de las artes. Y llegamos al impresionismo que revoluciona la pintura, ya nada volverá a ser igual. Revoluciona todo. Y exactamente ocurre lo mismo con la música. Sin embargo, el impresionismo, digamos, aquí las fronteras son muy sutiles. Hablábamos de nacionalismo, pero el impresionismo y el romanticismo van muy ligados.
rompe muchos esquemas, es verdad, y luego hay un compositor en particular que es muy escuchado y que rompe prácticamente con todas las tradiciones musicales hasta entonces y que muchas veces se les hasta minusvalorado, que es Erik Satie y sus famosas gimnopedias, que rompen ya, bueno, de hecho él mismo se definía como músico del ridículo, él mismo hablaba de eso. Es decir, rompo con todo, rompo todos los esquemas y a partir de ahí, pues, surge ya una serie, digamos que ya lo último entre romanticismo tardío, que también sería, digamos, el romanticismo de Rachmaninoff, que ya entra dentro del modernismo también, y a partir de ahí ya viene todo el rollo de mi tocayo, de Stravinsky, de Béla Bartók. Pero antes vamos a pararnos en Claude Debussy, y te voy a pedir una pieza. La pieza es de la Suite Bergamasque, el Claro de Luna, el celebérrimo Claro de Luna. Te toco un poquitito porque no la tengo estudiada. Venga. Pero para recordar cuál es. Toco eso poquito, pero es que no la tengo estudiada. Bueno, si no, la tocaré entera. El furor, la histeria creativa. De repente la música que llevaba un cauce razonablemente fijo, de repente estalla en miles de arroyos, cada vez dodecafonismo, Schoenberg, Stravinsky, Bartók, que es muy importante también, Prokofiev, luego ya está Scott Joplin del otro lado del charco, George Gershwin, con la Rapsodia en Azul y todo este... O sea, ya ahí se rompe en una serie de géneros y de unos ligados. No sé si has escuchado a Claude Bolling. No. Claude Bolling es un compositor que ha llevado el jazz a la música sinfónica, es francés. Y bueno, ya se rompen ahí los esquemas de toda la estructura lineal que venía, digamos, con los periodos anteriores, evolucionando desde el medievo, barroco, clásico, romántico, y ya se diversifica en una serie de... Curiosamente, este periodo que hablamos de esa explosión creativa coincide con una especie de desapego. Si antes la gente veneraba a los autores, cito por ejemplo el entierro de Verdi que paralizó Italia, de repente la música moderna ha dejado la creación de nuevas músicas, ha dejado de interesar a la gente. Aquí hay un fenómeno que es peculiar y de hecho desde la asociación que presido, lo que estamos buscando es precisamente el buscar nuevos repertorios, buscar nuevos compositores, pero es que aquí yo creo que el conflicto al que hemos llegado y que apuntas tú muy bien es en el sentido de que como que se ha perdido esa comunicación entre el compositor y el músico y el público en general. Entonces, hay una serie de subgéneros de música popular que no vamos aquí a demeritar ninguno, todo tiene su justo valor en su justa medida, pero que desgraciadamente han puesto como un velo, digamos, que no permite a ese público acceder a lo que era o lo que es la música de concierto. A mí no me gusta llamarla música clásica, me gusta llamarla música de concierto, y de concierto me refiero no a los conciertos de... Con la pintura ha ocurrido lo mismo. Exactamente. Que hay de repente se han bifurcado los gustos de la gente, donde esté una buena Virgen de Murillo que se quite tapies, ¿no? Sí. Esas cosas. ¿Y cuál es el futuro de la música? Pues aquí estamos en una crisis, en un sentido.
por un lado, la falta de profundidad del público en general, que lo hablábamos y yo lo explico de una manera muy simple. Ahora la gente prefiere ver un vídeo de 10 segundos en redes sociales antes de ver una película de 2 horas. Y eso se transmuta en todo, es decir, en música, en literatura, la gente no lee por norma general, entonces hay una crisis en ese sentido. El futuro de la música tendría que pasar por buscar otra vez ese diálogo natural, es decir, no tanta teoría y más emotividad, más buscar ese diálogo natural con la gente y simplificar, digamos, no, porque hay compositores contemporáneos muy buenos, pero que solo los entendemos los que hemos estudiado música. Y pasa un poco, lo hablábamos también como por ejemplo con el jazz, ¿no? Que es otro género musical muy trascendente, pero que no a todo el mundo le gusta. Yo de todas maneras pienso que la música clásica o la música de concierto no es para todos los públicos, pero sí habría que buscar que los compositores contemporáneos trataran un lenguaje más natural, es decir, que se acercaran más al público general, que sí pasa con otros géneros menores de música popular y no está pasando con los géneros de música sinfónica y de música de concierto. Yo me quedaría 2 horas más escuchando, pero no hay forma. El padre Ángel, que está en Polonia y por eso no ha podido venir, da un regalo a todos los invitados. En este caso se trata de una estatua diseñada por el Papa Francisco, un sin techo, sobre un banco que lo entregamos con todo afecto a Igor, que ha sido el primer invitado que nos ha interpretado piezas clásicas al piano. Muchísimas gracias, es un honor recibir esto, de verdad, es una cosa que no me esperaba. Fede, yo te quiero agradecer mucho la invitación. Creo que hay mucho tema de qué hablar, yo me enrollo mucho y hablo mucho y es un problema que tenemos ahora el tiempo muy limitado. Me gustaría tocar más las obras completas, pero bueno, pues ya habrá tiempo en esta vida para todo eso. Bueno, pues hasta aquí el espacio dedicado a la música, a Igor Brim, a la música clásica y en otro encuentro de los miércoles de San Antón. Os damos las gracias por la atención. Le damos las gracias a Igor de todo corazón y os convocamos para el próximo miércoles con otro tema interesante. En la misma hora, en la misma fecha y con el mismo afecto. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.